La Ley 32.108, crimen organizado, no beneficia a los criminales, ni a los delincuentes. Toda la verdad sobre organización criminal y allanamientos, desmintiendo a los caviares. Crimen organizado. Por ejemplo, ¿cómo se define la estructura de la organización criminal en esta nueva ley y qué cambia respecto a la anterior? A ver, esto es una cosa muy curiosa porque parece ser que algunos jueces supremos han perdido la memoria. ¿Qué sucede? El acuerdo plenario 8/2019, acuerdo plenario de la Corte Suprema, de las salas penales, incorporó tres cosas en el fundamento 18. Una compleja estructura organizativa, una alta capacidad operativa y la intención de controlar directa o indirectamente un mercado o una economía ilegal. Estos tres elementos los ha recogido el legislador y los ha puesto en la definición de crimen organizado. En la nueva norma. En la nueva. La norma que se aprobó en la Comisión de Justicia. Así es, y que está vigente en este momento y que genera tanta discusión. ¿Por qué se ha hecho esto? Yo estuve en la mesa de expertos, se ha discutido, participó el señor Chávez Cotrina, sí, que finalmente aceptó, está la grabación de eso, aceptó que es esa incorporación. Y participó el Poder Judicial, participó la policía. O sea, hubo una discusión bastante amplia en la mesa técnica. ¿Por qué? Porque la ley como estaba permitía que pase lo que ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski, que Pedro Pablo Kuczynski, su secretaria y su chofer formaban una organización criminal, lo cual es un absoluto despropósito. Pero además señala un asunto. Si miramos, porque acá han comenzado a decir el crimen organizado ha crecido, no, perdón, el crimen organizado ha crecido entre el año 2012 y el año 2024. Esta ley tiene 15 días de vigencia, o 20 días. ¿Cómo van a decir que el producto de esta ley nueva es que se ha dado el crecimiento del crimen organizado, cuando lo que se ha hecho en todos estos 12 años es usar la ley de crimen organizado para destruir el sistema político peruano? Entonces, en pocas palabras, esta nueva ley del crimen organizado, digamos que delimita lo que es una organización criminal, dándole el tema de que debe ser compleja y alta capacidad operativa. Alta capacidad operativa, ¿a qué se refiere concretamente? Se refiere a que tiene que tener una serie de condiciones materiales y personales que permitan ejecutar un plan criminal complejo. No tres muchachos robando una bicicleta, que es lo que ha estado pasando aquí. Entonces, pero además, más importante que eso, economías ilegales, la economía de la extorsión. Por ejemplo, si yo tomo un pueblo, lo someto a extorsión, tomo un distrito y lo someto a extorsión, eso es una economía ilegal. Entonces, no pueden decir que no está cubierto por la ley. Minería ilegal, para algunos que andan tan preocupados. Lo que se ha dicho es que se ha quitado el delito de la extorsión de esta nueva ley del crimen organizado. Eso no es verdad. Lo que se dice es que los delitos que puedan ser penados con más de 6 años forman parte de esto. Y la extorsión tiene más de 6 años. En su rango de pena tiene más de 6 años. Y eso se ha percatado el propio juez San Martín, que en una conferencia ha dicho efectivamente, no dice que su extremo mínimo sea 6 años, sino que sea posible penarlo con 6 años. Hay otro tema que se viene repitiendo y muchos lo acogen como una verdad. Y es que ya se acabaron los allanamientos sorpresa, que hay que llamar al abogado del delincuente para pedirle permiso para entrar a allanar. Y aquí se ha dicho, abogados penalistas han dicho que ahí no ha habido ninguna modificación. ¿Esto es así realmente? ¿No se ha modificado? ¿Hay que llamar al abogado para allanar? No, Diana, fíjese, lo que pasa acá es que estamos ante una campaña contra una ley que le quita a un sector ideologizado del país la posibilidad de seguir destruyendo el sistema político. Esta campaña es por el poder, no es por la ley, no es por el crimen organizado. Porque, ¿para qué se miente? Hay dos posibilidades: o esta gente tiene un problema muy profundo de comprensión lectora, un déficit de comprensión lectora muy alto, o tiene una gran mala fe y quiere engañar a la opinión pública. En lo que dice la ley es que la autoridad toma control del lugar, es decir, produce el allanamiento, rompe la puerta, entra. La fiscalía y la policía allanan. Toman control. Una vez que toman control, no pueden comenzar el registro si no llega el abogado de la persona.
Eso está en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución. Las personas tienen derecho a la asistencia, a la defensa en todo estado del proceso. Y la investigación es una de las etapas del proceso. Pero más aún, el artículo 80 del Código Procesal Penal señala que la defensa pública está obligada a darle defensores de oficio a la Fiscalía para que legalice las diligencias. Es decir, si los señores fiscales no quieren demorarse, llevan un defensor público e inician el registro sin ningún problema. Y ha pasado ya en varias ocasiones. Todo lo que hemos visto en la prensa es una campaña que yo estoy seguro, y lo digo directamente, y el Congreso debería tomar nota, manejada directamente por el fiscal de la Nación, para hacerle creer a la opinión pública que los fiscales no pueden llevar adelante un allanamiento y generar un estado de pánico moral que provoque la revocatoria de una ley. O sea, usted está diciendo que lo que usted llama una campaña en contra de la nueva ley de crimen organizado proviene del fiscal de la Nación. ¿Y quién más puede dar la orden de que los fiscales aparezcan de pronto ordena? A los misteriosamente fiscales, con la prensa justo ahí para decir no podemos entrar porque no llegue el abogado? Eso es falso. O ese fiscal es un estúpido, vamos a decir las cosas claramente, o es un mentiroso. Porque sería un estúpido si no entiende la ley. La ley dice claramente que puede allanar. Lo que no puede hacer es registrar. ¿Por qué no entra? ¿Por qué no toma control? ¿No lo acaban de hacer? ¿No acaba de ocurrir que han enmarrocado a las personas? No, pero han entrado además, el ejemplo con la ley vigente, el domicilio de la fiscal Peralta se ha podido allanar. Y no pasó nada. Hay otro tema que usted acaba de decir, que aquí que esta no es una disputa por el contenido de la ley, no, sino por el poder. ¿En qué radicaría el poder en esta ley? Y hay dos cosas que yo llamo la atención, ¿no? Cuidado. Eso, en primer lugar, ¿para qué ha servido la ley de crimen organizado entre el 2018 y hoy día? Para meter 3 veces a la cárcel a Keiko Fujimori, para provocar el suicidio de Alan García, para encarcelar a un hombre moribundo como era Luis Castañeda Locio, y para perseguir a todos aquellos que no le gustan a un sector ideologizado del país. Para eso ha servido la ley de crimen organizado. ¿Cuál ha sido el correlato? Y aquí, ojo, cuidado, porque alguien está ganando dinero con esto. Porque sabemos que el crimen organizado corrompe. ¿Por qué el crimen organizado, el auténtico crimen organizado, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, tráfico de armas, el Perú está repleto de armas ilegales? Todos esos delitos han crecido exponencialmente. El tráfico de drogas, hoy día el Perú es el primer exportador de droga en el mundo.